Nos vamos a situar en mediados de los 70, edificio Río de Janeiro, Colonia Roma, al norte de la Ciudad de México. Estás por entrar al lugar donde se encuentra Bárbara Guerrero. Una enfermedad puso en riesgo tu vida y te recomendaron ir con Pachita, la curandera. Mucho se dijo sobre sus métodos y de solo pensar que estás por corroborar esas historias que escuchaste hace que se te ponga la piel de gallina. Estás afuera de su casa y te recibe una abuelita que no pasa el 1,30 m, junto a los ladridos de sus 3 perros. «Por favor pasa, hijo», te dice. La historia de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la curandera, que afirmó estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, está llena de misterios y eventos que difícilmente podrían explicarse por la ciencia. ¿Quién fue Pachita? Todo comenzó como un rumor. Una abuelita realizaba operaciones muy complicadas en su casa con nada más que la guía de los espíritus y un cuchillo de cocina que empuñaba con fuerza. Días más tarde, los pacientes estaban completamente curados. Así es como las obras de Pachita, una chamana que atendía en Colonia Roma, comenzaron a difundirse por las distintas esferas sociales de la Ciudad de México en la década de los 70. Impulsado por el interés en este tema, el doctor mexicano Jacobo Greenberg se acercó a la mujer para conocer su historia y comprobar los rumores que habían llegado a sus oídos. Durante los siguientes años, sostuvo una larga relación con la curandera, que no solo le permitió saber más sobre su vida, también le abrió las puertas de su consultorio y lo llevó a observar los extraños procedimientos que hacía sin ningún conocimiento médico moderno. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma. En algún momento se lanzó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito, quien, según contaba la curandera, se apoderaba de su cuerpo físico para realizar los procedimientos. Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina para sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y aún así, según decía, literalmente removía los órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros materializados en su lugar. Todo esto se daba en su casa en Colonia Roma, casa que luego vendría a llamarse la Casa de las Brujas de Colonia Roma. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego de un par de horas enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones y, de seguir con el tratamiento al pie de la letra, al 4.º día sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas. Pero hay algo curioso. ¿De dónde sacaba Pachita los órganos para colocarle a sus pacientes? Claramente Bárbara Guerrero no era una traficante de órganos, de lo contrario las investigaciones y acusaciones legales no habrían tardado en llegar. Pachita tenía otra forma de conseguirlos, y aquí es donde inicia el misterio. Se dice que en el cuarto oscuro donde realizaba sus procedimientos quirúrgicos y a la luz de un par de velas, era capaz de materializar órganos sanos, como hígados, vejigas o riñones. Debía ser así, con poca luz, porque según contaba, las luces brillantes dañaban los órganos. Algunos aseguraban que estos órganos de mágico no tenían nada y que pertenecían a animales de los cuales ella los extraía o que un amigo médico suyo se los proporcionaba. Por supuesto que ninguna de las teorías fue comprobada y todo quedó en un entredicho. Sin embargo, los órganos retirados fueron analizados, arrojando que sí, efectivamente pertenecían a sus pacientes, lo que comprobaba que realmente habían sido cambiados por otros. Tanta fue la fama de Pachita que el rumor sobre su habilidad llegó a todo el continente americano, pero también al europeo, a oídos del ex sacerdote católico español y ex miembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales, Salvador Freixedo, quien relata lo siguiente. Pachita se quedó un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo, pues, en el nombre de Dios. Todavía hoy, cuando recuerdo la escena después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo.
Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente se cruzó de brazos, era la señal de que había terminado con un paciente, y dijo una vez más la consabida palabra otro. Los métodos de Pachita variaban, dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes. A los nativos les recomendaba usar hierbas, a los extranjeros medicinas, a los católicos rezos, a otros conectarse con la madre tierra, y si la persona tenía en mente un rito en especial para sanar, Pachita se los permitía. Claramente, estos eran placebos para ayudar en la sanación de sus pacientes. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curados sin necesidad de cirugías, pues como buena psíquica y especialista en análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran psicosomáticos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. A pesar de que en los años 60 se habló mucho de ella como una leyenda urbana, la verdad es que no se le dio importancia dentro del campo de la medicina, sino que fue investigada por especialistas en otras áreas, por los que sus curaciones no cuentan con validez médica certificada. Pachita tomaba su trabajo como una virtud natural de su persona, de la cual no se expresaba como soberbia ni con intenciones de lucrar, pues su don era sagrado. Pachita y la teoría sintérgica, todo es uno. Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Grinberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos. Para la anterior, Grinberg echó una mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa en este campo. Sin obsesiones conceptuales, Grinberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, los objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. ¿Qué pasó con Pachita? En la década de los 70, Pachita se convirtió en el misterio más famoso de México. Su consultorio no solo fue socorrido por Grinberg, quien atribuyó los poderes de la anciana a su capacidad para alcanzar todos los niveles superiores de conciencia entre la realidad y la percepción, algo que el mexicano postuló en su teoría sintérgica, también recibió a expertos y aficionados de lo místico como Stanley Krippner, Salvador Freixedo y Alejandro Jodorowsky. Además, la hermana del presidente mexicano José López Portillo mostró un gran interés en las prácticas de Pachita. A finales de los 70, según cuentan Grinberg y Jodorowsky, Margarita López Portillo decidió invitar a la chamana a Los Pinos para conocerla. Cabe aclarar que Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro en diciembre del 94. Pero eso es para otro video. Se dice que al llegar al lugar, a la entonces residencia oficial de la Presidencia de México, diversas aves recibieron a Pachita y silbaron como si saludaran al alba. Esto, al igual que todos los milagros de la curandera, nunca pudo confirmarse. El 29 de abril de 1979, Pachita murió en la Ciudad de México. Aunque sus hijos afirman que sus poderes les fueron heredados, ninguno ha podido comprobar que sus acciones tienen eficacia. De hecho, las supuestas operaciones de Bárbara Guerrero han sido cuestionadas por muchos, quienes destacan que estas no tienen ninguna base médica ni lógica. A más de 4 décadas de su muerte, la obra de Pachita continúa siendo un mito caliente que se cuenta en las calles de la capital. Si te gustó el contenido, me gustaría que me sigas y en los comentarios pongas qué otro caso te gustaría que cuente. Que tengas un buen día.